¿Qué tal, amigos de YouTube? Me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta por esta plataforma, esperando que todos se encuentren de la mejor manera. Quiero agradecer a todas esas personas que se dieron el tiempo de ver el video anterior, espero les haya gustado. Y también a todas las personas que pudieron suscribirse, muchas gracias. Este canal es para ustedes. Y bueno, como habíamos mencionado en el video anterior, en esta segunda entrega hablaremos de la música ya como una manifestación artística. Vamos a hablar acerca de los instrumentos musicales, cómo se conforman, cuáles son los tipos de instrumentos, cuáles son las familias de instrumentos, que es una diferencia muy importante pero muy sencilla de entender. Entonces, pues dicho esto, vamos a iniciar con esta segunda entrega de teoría musical básica. Bueno, pues por primera cuenta nos vamos a centrar en los instrumentos musicales, ¿sí? Es muy importante, ¿por qué? Porque los instrumentos son la herramienta que nosotros usamos pues para crear música. Nosotros conocemos muchos instrumentos como el piano, la guitarra, el violín, el oboe, la trompeta, etc. Hay cantidad enorme de instrumentos. Pero nosotros tenemos que entender cómo es que se evolucionó desde los primeros momentos en que el hombre ya estaba desarrollado en este planeta, y cómo es que empieza él a crear la música, primero como una cuestión pues improvisada, ¿no? Porque pues obviamente ellos no sabían ni entendían qué era música. Entonces, ¿cómo podemos entender, cómo podemos imaginar que nació la música? Muy sencillo, nosotros tenemos que pensar en la época en la que el hombre pues no tenía escritura, no tenía un lenguaje establecido, no tenía pues una sociedad también establecida. Estamos hablando del periodo inicial en el que el hombre pues se dedicaba a cazar, era nómada y se dedicaba a cuestiones de supervivencia básica. Pero bien, entonces, ¿cómo podemos entender? ¿Cuál creen ustedes que haya sido la primera manifestación sonora que el hombre haya producido? Muy sencillo, el llanto, ¿no? El llanto es la primera manifestación sonora que el hombre tiene desde el primer día que nace. ¿Y cómo crea ese llanto? Pues con la voz, ¿no? La voz es el principal medio para crear sonidos del hombre, ¿sí? Obviamente no va a cantar ninguna melodía, no, o sea, la voz la usa simplemente para comunicarse sin un lenguaje todavía, a través de sonidos, a través de gritos y a través de infinidad de situaciones que le daban a él, o sea, al hombre del pasado, pues para poder comunicarse, ¿sí? Entonces, la voz es una herramienta específica y muy particular y muy importante que tiene que ver con los inicios de la música. Entonces, podemos entender que el hombre, a través de los años, pues ya se comunicaba con gestos, con gritos o con sonidos producidos a través de su voz, pero se lo fue haciendo a él algo pues muy cotidiano. Entonces, como eran personas que se dedicaban a la caza, pues los primeros, por así decirlo, instrumentos, pues fueron, nos imaginamos, unos huesos, ¿no? Tal vez para percutir. Entonces, las primeras manifestaciones ya de instrumentos, pues fue lo que tenía a su alcance en la naturaleza para producir sonidos específicos. Como les decía, los huesos, las piedras, pedazos de madera. Y a través de los tiempos, él empieza a usar esos instrumentos. No son instrumentos musicales, simplemente son instrumentos que usaba en su vida diaria, pues para recrear, para hacer rituales, ¿sí? Entendamos que también no contaban con una religión establecida, pero ellos se asombraban mucho de pues, ver los truenos, las lluvias,
el sol, el aire, el viento, las erupciones volcánicas. Entonces tratan de usar estos artefactos para reproducir esos sonidos, ¿no? Entonces se puede entender que estos artefactos son los primeros indicios de la música como tal, de la música en sus primeras manifestaciones. Entonces, ya estamos hablando de hace miles y miles de años. Entonces nosotros tenemos que saber qué pasa después. Ya el hombre usa estos utensilios, estas herramientas, estos huesos, estos pedazos de madera, pues para recrear sonidos de la naturaleza. Eso es muy importante. El hombre trataba de recrear sonidos de la naturaleza, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pensar ahora cuál es el desarrollo de la música, por así decirle, a través de los siglos. Nosotros estamos pensando en la prehistoria, ¿no? Ahorita estamos hablando de la prehistoria, pero entonces hay que brincarnos qué es lo que pasa ahora en las civilizaciones antiguas, cómo se ha desarrollado esa pues, capacidad de crear sonidos con objetos, ¿sí? Entonces pensemos en las civilizaciones antiguas, que es como Mesopotamia, los egipcios, los sumerios. ¿Y qué pasa en el periodo clásico con las civilizaciones clásicas como Roma y como Grecia? Es muy interesante esto porque no sucede una revolución importantísima, pero sí hay cambios muy importantes que suceden en este lapso de tiempo, ¿sí? Estamos hablando que han pasado también miles de años desde la prehistoria a estas civilizaciones. Entonces, ¿cómo se usa la música o cómo se ha desarrollado? Pues simplemente se sigue usando para cuestiones que tengan que ver con la divinidad, ¿sí? En esas civilizaciones ya había, por así decirlo, religiones establecidas. Por ejemplo, los egipcios tenían su concepción de los dioses y entonces la música la usaban para ciertos rituales, para ciertas ceremonias importantes para ellos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de algún funeral, estamos hablando de alguna coronación o algún emperador nuevo que entrara a gobernar, no sé. Para eso usaban la música, pero ¿cómo se usaba? Pues, ¿y qué instrumentos había? Pues lo más sencillo eran los instrumentos percutivos, ¿sí? Los tambores, que sabemos que en aquella época eran pedazos de cuero estirados de una manera muy fina y ponerlos en un tronco de madera y crear pues el sonido que todos conocemos del tambor, ¿sí? Había instrumentos de cuerda, pero pues no estamos hablando de violines, no estamos hablando de guitarras, ningún instrumento de ese tipo. ¿Qué tipos de instrumento había? Pues había especies de como estos instrumentos que tenemos aquí, que es un salterio, pero pues más sencillos, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en este instrumento, pues son cuerdas que están tensadas desde una orilla a otra orilla. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues frotarlas o rasgarlas, ¿sí? Tienen una afinación muy específica estos instrumentos. No es una afinación tan real y tan exacta a como la conocemos nosotros. Entonces, esos eran los instrumentos de cuerda que había y se usaban, les digo, para situaciones religiosas o cuestiones de fiesta en los pueblos, en las civilizaciones. Y eso era como se usaba la música. La música siempre ha tenido un papel muy importante dentro de las civilizaciones. Desgraciadamente ahorita la música no se ve tan importante
como se hacía en otras épocas. Y por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en las civilizaciones de Grecia y de Roma? Hay un periodo también muy extenso entre las civilizaciones antiguas y las civilizaciones clásicas como Grecia, ¿no? Podemos encontrarnos a muchos personajes muy importantes en este periodo, y uno de esos personajes importantes pues es Pitágoras. Todos hemos escuchado en algún momento, o hasta en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, el teorema de Pitágoras, ¿no? Era un matemático muy importante en su época y que revolucionó la manera de pensar y la manera de crear sus fórmulas para medir cosas, ¿no? Recordemos que las matemáticas están hechas para medir en la mayoría de las veces, ¿sí? Los números se usan para eso, para saber extensiones. Y entonces Pitágoras, aún siendo un matemático muy, muy reconocido y muy importante, pues él viajó por todo el mundo casi y se dio cuenta que los sonidos son proyecciones matemáticas. Y sí es cierto. Entonces Pitágoras lo que hace es crear un mecanismo de afinación llamado el sistema pitagórico, en donde se propone cómo se debe afinar una cuerda, y a través de ese movimiento de la cuerda se van resultando números diferentes, pero que en conjunto son sonidos, ¿sí? Un ejemplo muy claro son estos instrumentos de cuerda. Si ustedes toman una cuerda muy tensa, un alambre por así decirlo, si ustedes lo toman y lo tensan y hacen sonar la cuerda, pues ustedes van a escuchar un sonido específico, ¿sí? Si ustedes con esa tensión tocan a la mitad esa cuerda y tocan este y este, va a resultar otro sonido. Si ustedes parten en tres esa cuerda y tocan las tres partes, va a resultar otro sonido y les van a ir saliendo sonidos diferentes. Esos sonidos diferentes son la escala musical. Obviamente no la escala como la conocemos ahorita, pero fue un trabajo titánico e impresionante el que Pitágoras hizo para descubrir eso. Entonces, ese sistema pitagórico se usó a través de los siglos, ¿sí? Hasta relativamente hace poco, en el siglo XVII, en el periodo barroco de la música, con Johann Sebastian Bach, él hizo un tratado muy importante, que además es una obra musical muy extensa, que se llama El clave bien temperado. Y ahí habla de la afinación, acerca de cómo se tiene que afinar un instrumento de cuerda. En ese caso pues era el clavecín, que era como el abuelito del piano. Pitágoras, ese trabajo que hizo y ese trabajo que realizó duró muchísimos años, muchísimos siglos, siendo uno de las principales formas de afinar un instrumento. Pero entonces, ¿qué pasa después con la evolución musical, ya pasando a través de la edad clásica, de las civilizaciones griegas y romanas? Pues igual la música sigue el curso de la historia universal. ¿Qué periodo sigue? Pues la Edad Media, ¿no? Después de la Edad Media sigue el Renacimiento, después del Renacimiento sigue el Barroco, el Clasicismo, el Romanticismo, y de ahí se empiezan a derivar, ya muy cerca del siglo XX, muchas ramas musicales, porque como hay tanto avance tecnológico y tanto nuevo instrumento y maneras de recrear la música, pues entonces se crean nuevas posibilidades para la composición, nuevas maneras de pensar la música pues de una manera diferente. Es un recorrido pues muy extenso de miles y miles de años que nosotros acabamos de hacer en 5 minutos. Si a alguien le interesa, pues les recomiendo que investigue acerca de la cronología de la historia de la música. Es muy, muy, muy interesante.
pues para que puedan entender una manera más profunda cómo es que se desarrolla la música de los instrumentos, ¿no? Entonces, como nosotros íbamos a hablar de los instrumentos, pero era necesario entender esta evolución, pues a través de la historia nacen muchísimos tipos de instrumentos, ¿no? En Oriente hay ciertos instrumentos, en Occidente hay ciertos instrumentos, pero ¿cómo se clasifican? Es muy importante esto. Hay 4 tipos de instrumentos musicales, ¿sí? O sea, en todos los países hay instrumentos autóctonos, ¿no? Pero esos no son tipos de instrumentos, esos son especificaciones ya de un instrumento musical. Entonces, ¿cuáles son estos tipos de instrumentos? Solamente son 4. Ideófonos, aerófonos, membranófonos y cordófonos. Tienen unos nombres muy extraños, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar el nombre o la palabra, es una palabra compuesta en cada uno de ellos. Entonces es muy sencillo entenderlos. Bien, empecemos con el cordófono. ¿A qué se refiere el instrumento cordófono? Pues muy sencillo. Cordo, pues se refiere a una cuerda, y fonos a sonido. Entonces, los instrumentos cordófonos son todos aquellos instrumentos que usan una cuerda para producir un sonido. Membranófonos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Muy sencillo, descompongamos la palabra. Membra se refiere a membrana, a una membrana, y fonos, pues otra vez a sonido. Entonces, son instrumentos que usan membranas para producir un sonido. ¿Cuáles son esos instrumentos? Pues los tambores, ¿no? Los tambores, sabemos que la membrana, pues estamos hablando de la piel que se estira, ¿sí? La piel o el cuero de los animales anteriormente, y se estiraba tanto que al golpear esa membrana, pues produce un sonido, ¿no? Ahorita hay por ejemplo, instrumentos de percusión, hablando de tambores, que a lo mejor ya no son de cuero, son de acrílico, son de un plástico especial, pero siguen siendo membranas que se estiran y producen un sonido al golpearlos. Aerófonos. ¿Cuáles son los aerófonos? También muy sencillo. Aero, pues se refiere a aire, y fonos a sonido. Todos los instrumentos que requieren del aire para poder sonar. También piensen en todos esos que tienen en su mente ahorita, ¿no? Esos son los aerófonos. Y por último, los ideófonos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Son los instrumentos que producen sonido con todo su cuerpo, ¿sí? O sea, todo el cuerpo del instrumento está sonando. ¿Qué instrumento podría ser un ideófono? Las claves musicales, ¿sí? Esas que se golpean. Al golpearla, todo el instrumento está sonando. No hay una sola parte del instrumento que no suene. Entonces, el ideófono es aquel instrumento que usa todo su cuerpo como resonador para producir un sonido. Ahí tenemos los 4 tipos de instrumentos. Solo son 4 tipos de instrumento: aerófonos, cordófonos, ideófonos y membranófonos. Por ejemplo, podemos pensar en instrumentos aerófonos: el saxofón, la flauta, el clarinete, la trompeta, el oboe, el fagot. Todos esos instrumentos usan aire para producir un sonido. Después tenemos el cordófono. ¿Qué instrumentos pueden sonar ahí? Pues el violín, la guitarra, el cello, el salterio, no sé, cantidad enorme de instrumentos. Tenemos los ideófonos, ahí son menos. Podemos estar hablando de las claves que mencionamos hace un momento, los platillos resonadores, porque cuando uno golpea el platillo, todo el instrumento está sonando, ¿sí? El triángulo, si golpeamos el triángulo, todo el triángulo pues resuena y produce un sonido. Y por último, los membranófonos, pues pensar en cantidad enorme de tambores que podamos encontrar por cualquier lado. Esos son los membranófonos, ¿sí? Esos son los 4 tipos de instrumentos. Entonces, bueno, ahora ya tienen una información nueva y pueden compartirla con quien ustedes gusten.
Y háblenles acerca de los tipos de instrumentos, que son 4. Es muy diferente la familia de instrumentos al tipo de instrumentos, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros estamos pensando la música tonal, estamos basados en la música que se ha desarrollado a través de los siglos, pero en un ambiente tonal, en un ambiente no microtonal ni de cuartos de tono, nada, solamente en un ambiente tonal. Porque por ejemplo, en las civilizaciones como China y en toda esa región hay bastantes instrumentos que no entran en la música tonal porque se usan microtonos para provocar sonidos, ¿sí? Obviamente los sonidos electrónicos pues tampoco entran en un ambiente tonal. Me refiero a las nuevas tecnologías, no a los, por ejemplo, porque hay teclados electrónicos, hay violines eléctricos, ¿no? Pero bueno, esos están afinados dentro de la misma tonalidad. ¿Cómo podemos entender la familia de instrumentos? Es muy sencillo. Nosotros tenemos que pensar en una orquesta sinfónica, ¿sí? Pensemos que estamos sentados en un teatro y vamos a ver de frente a la orquesta. Esa es una manera muy clara de entender las familias de instrumentos porque están separadas por instrumentos. Bien, ¿cómo vamos a separarlas? Entonces, número 1, cuerdas, ¿sí? Otra vez, ¿qué instrumentos tenemos en las cuerdas? Pues tenemos a todos los violines, a todas las violas, a todos los chelos y a todos los contrabajos. Esas son la familia de cuerdas. Tenemos también, por ejemplo, a las mandolinas, a las guitarras. ¿Qué diferencia hay entre esos y los violines, chelos, violas y contrabajos? Pues muy sencillo. Unos son instrumentos de cuerda frotada y otros son instrumentos de cuerda rasgada. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el violín, la viola, el chelo y el contrabajo se frota con un arco, ¿sí? Se frota la cuerda y produce sonido. La guitarra y la mandolina, en vez de frotarla, se rasga con la mano y produce un sonido. Alientos. Tenemos dos tipos de alientos. Alientos maderas y alientos metales. ¿Cuáles son los alientos metales? Pues son los que están hechos de metal, ¿sí? Ahí tenemos la trompeta, la tuba, el corno, el trombón, el saxor y otros más instrumentos que pues por ahí a lo mejor se me escapan algunos, pero son los más básicos que aparecen siempre en una orquesta. ¿Y cuáles son entonces los instrumentos de alientos madera? Pues los que están hechos de madera, como la flauta, el clarinete, el oboe, el fagot. Y si pensamos en la flauta, muchas veces vemos las flautas transversales, pero son de metal, ¿no? ¿Cómo es que se clasifican dentro de los alientos madera si están hechas de metal? Bueno, porque en sus inicios las flautas eran de madera, producían un sonido muy específico y muy peculiar, entonces fueron hechas de madera. Ya al pasar de los años, de los tiempos, pues los productores de flautas creyeron que fue una mejor material usar el metal para producir un sonido. Por eso las flautas se usan dentro de la familia de los alientos madera. 3. Las percusiones. ¿Qué es una percusión? Pues todo lo que se percute, todo lo que se golpea y lo que nos va a producir un sonido golpeando un instrumento. Pensemos en los platillos de choque, pensemos en los timbales, en un pandero, en un triángulo, en una marimba, en un xilófono. Hay cantidad enorme de percusiones. De hecho, es la familia de instrumentos que más componentes tienen, ¿no? Las percusiones. Pero no todas las percusiones son membranófonos. Recuerden que nosotros los clasificamos en 4. No todas las percusiones son membranófonos, ¿sí? Porque uno podría pensar que todos los instrumentos que se golpean son un tambor, pero no. Si nosotros nos ponemos a pensar en unas claves, es una
instrumento que está dentro de la familia de las percusiones, pero es un idiófono, ¿sí? Si nos ponemos a pensar en un tambor, el tambor es un membranófono, pero está también dentro de las familias de las percusiones, ¿sí? Por eso es muy importante entender la diferencia entre familia e instrumento, ¿sí? Entre tipo de instrumento. Y número 4, los instrumentos compuestos. ¿Cuáles son esos instrumentos compuestos? Pues los que usan dos especificaciones para producir sonido. Por ejemplo, si nosotros estamos pensando en percusión, en alientos o en cuerda, necesitamos juntar alguno de esos para que al momento en que se mezclen creen también un sonido. ¿Cuáles son esos instrumentos? Pues muy sencillo, el piano es uno de ellos. ¿Por qué? Pues porque el piano es un instrumento de cuerda. ¿Por qué de cuerdas? Pues porque la manera y el mecanismo de sonar de un piano es a través de una cuerda, es golpeando una cuerda. Y nosotros no frotamos, ni rasgamos, ni estamos en contacto con la cuerda. ¿Qué tenemos que hacer para que suene la cuerda? Golpear la tecla, ¿sí? Entonces ahí hay percusión y cuerda, ¿sí? Entonces ese es un instrumento compuesto. ¿Qué otro? El órgano, al igual que el acordeón, son instrumentos compuestos. ¿Por qué? Pues porque el órgano tiene muy parecida el mecanismo al piano, tiene teclas y hay que golpearlas para que produzca el sonido, pero los órganos no usan cuerdas. ¿Cuál es el mecanismo de un órgano? El aire, ¿sí? A través de flautas. Entonces ahí tenemos que estamos usando el viento y la percusión también para producir sonidos. Entonces esos son los instrumentos compuestos, aquellos que usan dos medios para producir un sonido, ¿sí? Entonces pudimos entender cuál es la diferencia entre tipo de instrumento y familia de instrumento. Recordemos que nosotros estamos pensando en la música tonal, ¿sí? Por eso hablamos de familias de instrumentos, son los instrumentos que están más cercanos a nosotros. Y bueno, con esa información yo creo que podemos dar por terminada esta sesión número 2 de teoría musical básica. Recordemos que en la siguiente sesión vamos a hablar acerca de una situación muy específica, muy importante en la historia de la música, que es la voz, que gracias a ella pues nace la escritura musical, las claves musicales y las notas musicales, porque hay que saber cómo es que se escribe y cómo se escribía antes, pues porque la voz era el instrumento predilecto para la escritura musical, ¿sale? Espero que les haya gustado esta información, esta segunda entrega, y les agradezco mucho a todos los que vean este video. Les recuerdo que se suscriban por favor al canal, que compartan esta información con las personas que ustedes deseen y que compartan el canal también para llegar a más y más seguidores en todos lados de la red. Yo soy Ludwig Berlo, me despido, les envío un fuerte y cordial abrazo, esperando que sigan resistiendo no salir de casa en esta cuarentena y pues nos veremos pronto aquí. Un saludo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Bye.